Ya está Vaya. grabado. Hola, nosotros somos el equipo 5 y les vamos a presentar la resolución de nuestra situación problema hipertermia electromagnética. Bueno, como una breve introducción sobre la electricidad y el magnetismo, los conceptos que vimos al principio de esta clase fue que la electricidad y el magnetismo están altamente relacionados unos con otros porque la electricidad puede producir el magnetismo, ya que cuando las cargas, cuando hay un flujo de partículas cargadas, o sea, corriente eléctrica, se crea un campo magnético. Entonces, bueno, la interacción de las partículas cargadas con los campos magnéticos y eléctricos, el campo magnético puede realizar una fuerza sobre cualquier carga que se presente dentro de su campo y esta fuerza la llamamos fuerza electromagnética y la podemos calcular con la carga y la velocidad y el campo magnético donde se presenta. Y bueno, primero que nada en la etapa uno fue lo primero que hicimos para la resolución de la situación problema. Y en esta etapa básicamente lo que hicimos fue investigamos y exploramos diferentes técnicas de separación de materiales que se basan en el tamaño de las partículas y con eso analizamos distintos como aplicaciones que se podrían aplicar. Por ejemplo, como es la minería, la industria farmacéutica, el reciclaje, la industria alimentaria y también el tratamiento de aguas residuales. Y en la segunda parte de la investigación, pues presentamos diferentes tipos de técnicas de separación que incluyen procesos con electromagnetismo, como lo es la electroforesis, que se utiliza para separar moléculas según su tamaño y su carga. Y bueno, también investigamos sobre algunas herramientas como el espectrómetro de masas que nos ayuda para medir las masas de una molécula. Y también, además de esto, mencionamos sobre que la velocidad de una partícula afecta proporcionalmente su aceleración cuando está dentro de un campo magnético y también que la masa y la carga influyen en su desplazamiento. Bueno, en esta segunda etapa fue lo siguiente que hicimos. Tuvimos que relacionar la fuerza electromagnética con la fuerza, digamos, newtoniana normal para obtener la posición de una partícula cargada en un campo magnético. Como mencionó mi compañera, pudimos observar cómo la velocidad afecta la aceleración de la partícula y cómo ciertos parámetros van a afectar un poco el comportamiento de esa partícula en un campo magnético constante. Bueno, aquí se resolvieron ecuaciones diferenciales, se llegó igualando dos ecuaciones de velocidad. Llegamos a una ecuación diferencial, que es la primera que sale ahí. Se resolvió, ya que es una ecuación homogénea, diferencial homogénea. Se obtuvo el resultado, de ahí se tuvo que integrar para obtener la posición en X, lo mismo para la posición en Y y para la posición en Z también. Se utilizaron despejes para obtener cada una. Obtuvimos una ecuación en Y, después la despejamos con la de X, etcétera. Como podemos ver, arriba a la izquierda está con condiciones originales, que es básicamente un elipse un poco aplanado por arriba. Abajo a la derecha podemos ver cuando tiene el doble de masa, podemos ver cómo se aplasta mucho más la trayectoria como el círculo, y cuando tiene un mayor campo también podemos ver la alteración como está un poquito diferente, está un poquito como corrido, y también cuando tienen signos opuestos simplemente es lo contrario. En esta etapa es donde realizamos nuestro código de MATLAB y se crearon dos códigos, uno en donde el campo magnético es constante y otro en donde no lo es. Este, que es el primer caso, es en donde el campo está constante. Nuestros valores iniciales fueron lo primero que pusimos, que es dejar nuestro campo en teslas, nuestra masa en kilogramos y nuestra carga en coulombs. De ahí se establecen nuestras condiciones iniciales y posteriormente se pone la función del campo magnético constante en este caso. Y de ahí también se crea un vector de tiempo, que es en base a eso que vamos a estar evaluando. Después de eso ya creamos nuestro Runge-Kutta, que es lo que permite encontrar en estas ecuaciones las incógnitas. Y debido a que estamos buscando varias incógnitas, se hacen varias Ks para cada una y al final se despliegan las cuatro que estamos buscando. Y bueno, nuestro resultado es el que se muestra en la esquina a la derecha,
y es un campo que sí es constante y se ve una trayectoria circular de la partícula precisamente por esto, y los vectores tienen una distancia de diferencia que es igual. Después se hizo otro código similar al pasado, pero con un campo no constante. Aquí se dejaron las mismas constantes y las condiciones iniciales, nada más que se cambió nuestra ecuación para el campo, y de ahí se usa el mismo Runge-Kutta porque tenemos las mismas ecuaciones y los mismos datos. Después de eso se hace el dibujo de los campos vectoriales y se establece el número de vectores por fila y columna, y también se establece cada vector que se va a necesitar y los componentes de los vectores. De ahí se grafica, y esto es con un quiver y con un plot, y de ahí ya sale un resultado en donde se puede ver el campo de manera 3D y cómo en la línea roja se va desviando la partícula y sale del campo. Bueno, y por último, la etapa 4, que fue más de investigación para poder utilizar todos estos conceptos en un sistema físico de la vida real. El que nosotros elegimos fue la magnetoforosis biomolecular, que es una técnica que consiste en la separación y manipulación de biomoléculas como proteínas y ácidos nucleicos utilizando las fuerzas magnéticas. Aprovecha sus propiedades, las propiedades de ciertos materiales, en donde implica una introducción de partículas magnéticas funcionalizadas en una muestra biológica con las biomoléculas de interés que se desean separar, y estas partículas están recubiertas con anticuerpos específicos que se unen selectivamente a las biomoléculas para aplicar un campo magnético externo, y se ejerce una fuerza sobre estas partículas permitiendo su manipulación y separación. Y bueno, esta técnica tiene muchas aplicaciones. Una de ellas está en el ámbito médico, que es el tratamiento contra el cáncer, en donde las nanopartículas se utilizan para combatir el cáncer. Al encontrarse en el interior de las células, se somete dentro de un campo magnético variable, en donde vibran y se genera una energía calorífica, destruyendo así el interior de la célula cancerígena. Y bueno, investigamos los valores para poder utilizar los valores de estas células de la vida real en la simulación que previamente hicimos de MATLAB, en donde utilizamos la masa de estas nanopartículas, su carga, bueno, tomamos la del electrón, la velocidad y un campo magnético constante de 1.35. Y pues bueno, aquí podemos ver el modelo donde el campo magnético es constante. Se puede observar la trayectoria de la partícula con la línea roja circular, que experimenta una fuerza que hace que cambie de dirección y de velocidad, pero no su módulo, dándonos así este movimiento circular uniforme. Gracias a esta simulación nos dimos cuenta que cuando utilizamos diferentes cargas y masas, la distancia que van a tener nuestras partículas va a ser diferente cuando son de diferentes masas. Eso quiere decir que las podemos separar porque se va a ver un comportamiento diferente en ellas. Y eso se hace a través de herramientas como por ejemplo el espectrómetro, en donde por la diferencia del radio de las partículas se logran separar unas de otras, que al fin y al cabo es el objetivo de este reto. Y bueno, pues en conclusión, podemos observar la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético constante y en un campo magnético gaussiano. Pues en el gaussiano pudimos ver que la partícula experimenta una desviación y su trayectoria al entrar en contacto con el campo, cambiando su curso y continuando en línea recta después de salir del campo. Y bueno, en relación con los métodos de separación, es importante ver que en un campo gaussiano la trayectoria de la partícula se modifica, permitiendo su desviación y separación en contraste con el campo magnético constante, donde la partícula no logra salir del campo y continúa describiendo una trayectoria circular, como por ejemplo podemos ver en nuestro sistema físico de la partícula para el tratamiento cancerígeno. Y bueno, la magnetoforosis biomolecular y el uso de nanopartículas magnéticas en aplicaciones médicas representan avances significativos en la investigación biomédica y terapia contra el cáncer, ya que podemos ver nuevas aplicaciones de la separación de partículas, y con la simulación de estas partículas cargadas en los campos magnéticos
se puede proporcionar información de las trayectorias del comportamiento de estas partículas para así optimizar algunos métodos de separación y de manipulación de moléculas. Y bueno, eso es todo. Gracias.